Quien pierde paga, de Stephen King, primera parte. Tesoro enterrado. 1978. Despierte, genio. Rothstein no quería despertar. En el sueño, demasiado bueno para interrumpirlo, aparecía su primera esposa, meses antes de convertirse en su primera esposa. A sus 17 años, perfecta de los pies a la cabeza. Desnuda y esplendorosa, desnudos los dos. Él de 19, tenía grasa bajo las uñas, pero eso a ella la traía sin cuidado, al menos en aquel entonces, porque en la cabeza de él bullían un sinfín de sueños y eso era lo que a ella le importaba. Se fue en esos sueños eran aún mayor que la de él, y se trataba de una fe justificada. En el sueño ella se reía y tendía la mano hacia la parte de él que era más fácil de agarrar. Él pretendía llegar más lejos, pero de pronto una mano le sacudió el brazo, y el sueño reventó como una pompa de jabón. Ya no tenía 19 años, ni vivía en un piso de 2 habitaciones en New Jersey. Le faltaban 6 meses para cumplir los 80 y vivía en una granja en New Hampshire, donde, como se especificaba en su testamento, debía dársele sepultura. Había unos hombres en su dormitorio. Llevaban pasamontañas, uno rojo, otro azul y el tercero amarillo canario. Al verlos, intentó convencerse de que era solo otro sueño. El sueño grato había degenerado en pesadilla, como a veces sucedía. Pero en ese momento la mano le soltó el brazo, lo sujetó por el hombro y le arrojó al suelo. Se golpeó la cabeza y dejó escapar un grito. «Eso no», ordenó el del pasamontañas amarillo. «¿Quieres que pierda el conocimiento?» Fijaos, el del pasamontañas rojo señaló con el dedo. «El viejo la tiene tiesa». Debía estar pensándolo Pipa en sus sueños. El del pasamontañas azul, el que le había sacudido, dijo: «Son simples ganas de mear. A esa edad solo se les empina por eso, mi abuelo». «Cállate», atajó el del pasamontañas amarillo. «Aquí tu abuelo no le interesa a nadie». Aunque aturdido y envuelto aún en una radia cotidiana de soñolencia, Rothstein comprendió que estaba en un grave aprieto. Un término afloró en su mente: allanamiento de morada. Con la cabeza dolorida, le saldría un moretón enorme en el lado derecho, por los anticoagulantes que tomaba, y el corazón de paredes peligrosamente finas, batiéndole con fuerza en el lado izquierdo de la caja torácica, miró al trío que había irrumpido en su dormitorio. Los 3 de pie junto a él, llevaban las manos enguantadas y cazadoras a cuadros de entretiempo bajo aquellos aterradores pasamontañas, allanadores de morada, y allí estaba él, a 8 kilómetros del pueblo. Rothstein, sacudiéndose el sopor, puso en orden sus ideas a la medida de lo posible y se dijo que la situación tenía su lado bueno. Si se cubría los rostros para que él no los viera, no tenían intención de matarlo. Quizá. «Caballeros», dijo. El señor de amarillo soltó una carcajada y alzó los pulgares. «Buen comienzo, genio». Rothstein movió la cabeza con un gesto de asentimiento, como respuesta a un cumplido. Echó una ojeada al reloj de la mesilla de noche, vio que eran las 2:15 de la madrugada, y volvió a mirar al señor de amarillo, que acaso fuera el jefe. «Tengo solo un poco de dinero, pero es suyo, si me dejan ileso». Fuera se oía el crujir de las hojas caídas del otoño, impulsadas por un viento racheado contra la fachada oeste de la casa. Royster advirtió que la caldera se ponía en funcionamiento por primera vez ese año, pero si hacía nada era un verano. Según nuestra información, no es solo un poco lo que tienes. Este era el señor de rojo. «Silencio». El señor de amarillo tendió una mano a Rothstein. «Levántate del suelo, genio». Rothstein aceptó su mano. Tembloroso se puso en pie y se sentó en la cama. Le costaba respirar, pero era muy consciente. Para él, ser en exceso consciente de sí mismo había tenido siempre sus pros y sus contras. De la imagen que debía ofrecer, un viejo con un holgado pijama azul, ya sin más pelos que unos
vaporosos mechones blancos, como hojaldre de maíz, por encima de las orejas. En eso se había convertido el escritor que salió en la portada de la revista Time el mismo año que John Fitzgerald Kennedy llegó a la presidencia. John Rothstein, el genio solitario de Estados Unidos. «Despierte, genio». Recobré el aliento, dijo el señor de amarillo. Por su tono de voz parecía preocupado de verdad, pero Rothstein no tenía todas consigo. Luego iremos al salón, donde mantienen sus conversaciones las personas normales, sin prisas. Serénese. Royce respiró lenta y profundamente y el corazón se le sosegó un poco. Intentó pensar en Peggy, con sus pechos del tamaño de tazas de té, pequeños pero perfectos, y sus piernas largas y suaves, pero el suelo se había esfumado en igual medida que la propia Peggy, ahora un vejestorio que vivía en París. A expensas de Royce, al menos Yolande, su segunda tentativa en cuanto a dicha conyugal, había muerto, poniendo fin así al pago de la pensión. El del pasamontañas rojo había salido de la habitación y ahora Royce lo oía revolver en su despacho. Algo cayó al suelo. Ruido de cajones que se abrían y cerraban. ¿Mejor?, preguntó el señor de amarillo, y a continuación, ante el gesto de asentimiento de Rothstein, indicó: «Vamos, pues». El anciano se dejó llevar hasta el pequeño salón, flanqueando por el señor de azul a su izquierda y el señor de amarillo a su derecha. El señor de rojo seguía revolviendo en el despacho. Pronto abriría el armario y al apartar las 2 chaquetas y los 3 jerseys quedaría a la vista la caja fuerte. Era inevitable. Da igual, siempre y cuando dejen los cuadernos. ¿Y por qué iban a llevárselos? A los matones como estos solo les interesa el dinero. Seguramente la única lectura a su alcance son las cartas de los lectores publicadas por Penthouse. Solo que, en cuanto el hombre del pasamontañas amarillo albergaba sus dudas, ese parecía tener cierta cultura. En el salón estaban todas las luces encendidas y las persianas subidas. Algún vecino desvelado quizás se preguntará qué ocurría en la casa del viejo escritor. Eso no supuesto de que tuviera vecinos, los más cercanos vivían a 4 kilómetros de allí, por la carretera principal. No tenía amigos ni recibía visitas. A veces se presentaba algún que otro vendedor, pero se los quitaba encima de las malas maneras. Rothstein, sencillamente, era muy suyo, el viejo escritor retirado, el ermitaño, pagaba sus impuestos y exigía que lo dejaran en paz. Azul y amarillo lo llevaron hasta el sillón situado frente al aparato de televisión que casi nunca miraba, y el señor de azul, viendo que se quedaba de pie, lo obligó a sentarse de un empujón. «Calma», dijo el de amarillo con asperezas, y Azul, rezongando, retrocedió un poco. Allí mandaba el señor de amarillo, no cabía duda. El señor de amarillo era el perro guía. Inclinándose hacia Rothstein, apoyó las manos en las rodillas del pantalón de pana. «¿Quiere un traguito de algo para tranquilizarse?» Si se refiere a una bebida alcohólica, lo dejé hace 20 años, por indicación del médico. «Bien hecho. ¿Iba a las reuniones?» «No era alcohólico», respondió Royster ofendido. Resultaba absurdo ofenderse en semejante situación, ¿o no? A saber cómo debía reaccionar uno cuando lo arrancaban de la cama en plena noche unos individuos con pasamontañas de colores, se preguntó cómo escribiría una escena así y no se le ocurrió nada. Él no escribiría sobre situaciones como esta. La gente da por sentado que en el siglo XX todo escritor blanco era alcohólico. Ya, dijo el señor de amarillo como si apaciguase a un niño malhumorado. ¿Agua? No, gracias. Lo que quiero es que se marchen los 3, así que le seré sincero. Se preguntó si el señor de amarillo entendía la regla más básica del discurso humano. Cuando alguien anuncia que va a hablar con sinceridad, en la mayoría de los casos está preparando el terreno para mentir como un bellaco. El billetero está en la cómoda del dormitorio, hay un poco más de $80. En la repisa de la chimenea verán una tetera de loza. La señaló. El señor de azul se volvió a mirar, pero el señor de amarillo no.
El señor de amarillo continuó atento a Ronstein, y a sus ojos bajo el pasamontañas asomó una expresión casi risueña. Esto no da resultado, pensó Ronstein, pero perseveró. Ahora que estaba despierto, empezaba a sentir además de miedo cierto escabreo, si bien sabía que no le convenía exteriorizarlo. Ahí guardo el dinero para las tareas domésticas, 50 o 60 dólares. Es lo único que hay en la casa, cójanlo y váyanse. Puto embustero, dijo el señor de azul. Tienes mucho más, tío, lo sabemos, créeme. Como si de una obra de teatro se tratara y aquella frase fuera al pie de su entrada en la cena, el señor de rojo anunció a gritos desde el despacho. Premio, he encontrado una caja fuerte, de las grandes. Roystein sabía de antemano que el hombre del pasamontañas rojo la encontraría, y sin embargo se le cayó el alma a los pies. Era una estupidez guardar dinero en el metálico. No había más motivo que su aversión a las tarjetas de crédito, y los cheques, y los valores y los documentos de transferencia, todas esas tentadoras cadenas que amarraban a la gente, a la agobiante y en último extremo, destructiva máquina del gasto, y la deuda de Estados Unidos. Pero el dinero en metálico podría ser su salvación. El dinero en metálico podía sustituirse, los cuadernos más de 50 no. Ahora la combinación, dijo el señor de azul, chasqueó los dedos enguantados. Suéltala. Royster, aireado como estaba, habría sido capaz de negarse. Según Yolanda, la ira había sido su posición por defecto durante toda la vida, probablemente ya desde la puñetera cuna, decía ella. Pero el cansancio y el temor hacían mella en él. Si oponía resistencia, le sacarían la combinación a golpes. Tal vez incluso sufriera otro infarto, y uno más sería su final casi con toda su certeza. Si les doy la combinación de la caja fuerte, cogerán el dinero que hay dentro y se marcharán. Señor Royster, dijo el señor de amarillo, con una amabilidad que parecía sincera y por tanto grotesca. No está usted en situación de negociar. Freddy va a traer las bolsas. Royster sintió una corriente de aire gélido cuando el señor de azul, también conocido como Freddy, salió por la puerta de la cocina. El señor de amarillo, entre tanto, volvía a sonreír. Royster aborrecía ya esa sonrisa, esos labios rojos. Vamos, genio, suéltala. Cuanto antes empecemos, antes acabaremos. Royster exhaló un suspiro y recitó la combinación de la caja. Gardal, oculta en el armario de su despacho. 31, 2 vueltas a la derecha, 3, 2 vueltas a la izquierda, 18, una vuelta a la izquierda, 90, 99, una vuelta a la derecha, y luego otra vez a 0. Detrás del pasamontañas, los labios rojos se desplegaron en una sonrisa aún más ancha, ahora dejando los dientes a la vista. Tendría que haberlo adivinado. Es su fecha de nacimiento. Mientras Amarillo repetía la combinación en voz alta al hombre que esperaba en el despacho, Royster extrajo ciertas conclusiones desagradables. El señor de azul y el señor de rojo estaban allí por el dinero. ¿Y acaso el señor de amarillo se quedará a su parte? Pero dudaba que el dinero fuese el objetivo principal del hombre que lo llamaba genio repetidamente. Como para remarcar esta circunstancia, el señor de azul reapareció acompañado de otra corriente de aire frío. Cargaba con 4 petates, 2 a cada hombro. Oiga, dijo Royster al señor de amarillo, y fijó la mirada en sus ojos. No lo haga. En la caja fuerte no hay nada que valga la pena llevarse, aparte del dinero. Lo demás son solo garabatos, sin ton ni son, pero importantes para mí. Desde el despacho el señor de rojo exclamó: «La hostia divina, Morris, nos ha tocado el gordo. Colegas, aquí hay un pastón, todavía en los sobres del blanco, docenas». 60 como mínimo, podría haber dicho Royster, incluso 80 tal vez, cada uno de los cuales contiene $400, remitidos por Arnold Abel, mi contable en Nueva York. Jennings hace efectivo los cheques para gastos y me trae los sobres con el dinero, y yo los guardo en la caja fuerte, solo que tengo muy pocos gastos porque Arnold también paga las facturas principales desde Nueva York. Doy una propina a Jenny de vez en cuando,
y al cartero por Navidad, pero por los demás apenas gasto dinero en efectivo. Es así desde hace años. ¿Y por qué? Arnold nunca me pregunta a qué destino el dinero. A lo mejor piensa que tengo un apaño con alguna otra fulana. A lo mejor piensa que apuesto en el hipódromo de Rockingham. Pero lo raro es que yo mismo no me lo he preguntado nunca. Podría haber dicho el señor de amarillo, también conocido como Morris. Como tampoco me he preguntado por qué sigo llorando cuaderno tras cuaderno. Ciertas cosas sencillamente son como son. Podría haber dicho todo eso, pero guardo silencio. No porque el señor de amarillo no fuera a entenderlo, sino porque la sonrisa sagaz dibujada en sus labios rojos indicaba que quizás sí lo entendería, y le traería sin cuidado. ¿Qué más hay aquí dentro?, preguntó el señor de amarillo a sus compañeros alzando la voz. Mantenía la mirada fija en Royston. ¿Cajas? ¿Cajas con manuscritos del tamaño que te dije? Cajas no, cuadernos, dijo el señor de rojo. Está lleno de putos cuadernos. El señor de amarillo sonrió, sin apartar ni un segundo los ojos de Royston. ¿Escritos a mano? ¿Así es como lo hace, genio? Por favor, suplicó Royston. No se lo lleven. Ese material no es publicable. Nada de eso está preparado para salir a la luz. Ni lo estará nunca. O es una impresión, tengo yo. Le encanta acumular de todo, ¿eh? El brillo de esos ojos, lo que Royston consideraba un brillo irlandés, ya había desaparecido. Y por otro lado, tampoco puede decirse que necesite publicar nada más. ¿A qué no? No es que haya un imperativo económico. Cobra los derechos del corredor y los del corredor entran en combate y los del corredor afloran la marcha. La famosa trilogía de Jimmy Gold. Nunca se ha descatalogado. Es lectura obligada en las universidades de todos los rincones de esta gran nación nuestra. Gracias a un contubereño entre profesores de literatura que consideran que Saul Bellow y usted son el no va más. Cuenta con un público cautivo de estudiantes compradores de libros. Tiene la vida resuelta, ¿no? ¿Para qué arriesgarse a publicar algo que pudiera empañar una reputación intachable? Puede esconderse aquí y hacer como si el resto del mundo no existiera. El señor de amarillo movió la cabeza con un gesto de negación. Con usted, amigo mío, el concepto retentivo anal adquiere nuevo significado. El señor de azul seguía en la puerta. ¿Qué quieres que hagas, Morrie? Entra ahí, Curtis. Arramblad con todo. Si en los petates nos caben todos los cuadernos, echa un vistazo por la casa. Incluso un ermitaño como este debe tener al menos una maleta. No perdáis el tiempo contando el dinero. Quiero largarme de aquí cuanto antes. De acuerdo. El señor de azul, Freddy, salió. No lo haga, dijo Royston consternado al percibir el temblor en su propia voz. A veces se olvidaba de lo viejo que era, pero no esa noche. El tal Morris se inclinó hacia él y lo incrustó con sus ojos de color gris verdoso a través de los orificios del pasamontañas amarillo. Quiero saber una cosa. Si es sincero. Puede que dejemos los cuadernos. ¿Será sincero conmigo, genio? Lo intentaré, respondió Royston. Y debes saber que yo nunca me he hecho llamar genio. Eso fue idea de la revista Time. Pero ¿a qué no envió una carta para quejarse? Royston calló. Hijo de puta, estaba pensando. El muy hijo de puta se las da de listo. Te lo llevarás todo, ¿verdad? Al margen de lo que yo diga o deje de decir. He aquí lo que quiero saber. ¿Por qué demonios abandonó a Jimmy Gold? ¿Por qué lo arrastró por los suelos de esa manera? La pregunta fue tan inesperada que en un primer momento Royston no supo de qué le hablaba Morris. Pese a que Jimmy Gold era su personaje más famoso, aquel por el que se lo recordaría, en el supuesto de que se lo recordase por algo. En el mismo reportaje del Time que calificaba de genio a Royston, Jimmy Gold aparecía descrito como alegoría americana de la desesperación en la tierra de la abundancia, en esencia de la sarta de gilipolleces, pero había servido para aumentar las ventas. Si quiere decir que debería haberlo dejado en el corredor, no es el único que lo piensa, pero casi el único. Podría
pero casi el único, podría haber añadido. Con El corredor entra en combate había afianzado su prestigio como escritor estadounidense de peso, y El corredor afloja la marcha. Había sido el colofón de su trayectoria. Críticas elogiosas a mansalva, en la lista de libros más vendidos de The New York Times durante 62 semanas. Además, Premio Nacional de Literatura, aunque no había acudido a recogerlo en persona. La hilada de la novela estadounidense posterior a la guerra, se afirmaba en una reseña, refiriéndose no solo a un último volumen, sino a la trilogía completa. No estoy diciendo que debería haberlo dejado en El corredor, respondió Morris. El corredor entra en combate. Era igual de buena, quizá incluso mejor. Eran novelas auténticas. El problema fue la última. Vaya bodrio, amigo mío. ¿Publicista? ¿En serio? ¿Publicista? Al ver lo que el señor de amarillo hacía a continuación, Royster sintió un nudo en la garganta y un peso en el vientre. Despacio, casi con actitud pensativa, se despojó del pasamontañas amarillo y dejó a la vista las clásicas facciones de un joven bostoniano de origen irlandés. Pelo rojizo, ojos verdosos, piel lechosa que siempre se quemaría y nunca se broncearía, amén de aquellos labios rojos. ¿Una casa en las afueras? ¿Un Ford sedán en el camino de acceso? Mujer y 2 peques. Todo el mundo se vende. ¿Era ese el mensaje que pretendía transmitir? ¿Todo el mundo sucumbe al veneno? En los cuadernos contenían otras 2 novelas de Jimmy Gold, eso quería decir, las que cerraban el círculo. En la primera, Jimmy comprende la vacuidad de su vida en las afueras y abandona a su familia, su trabajo y su confortable casa en Connecticut. Se va a pie, sin nada más que una mochila y la ropa que llevaba puesta. Se convierte en una visión mayor del chico que colgó los estudios, rechazó a su familia por materialista y decidió alistarse en el ejército, después de vagar todo un fin de semana por la ciudad de Nueva York como una Cuba. ¿En los cuadernos qué? Preguntó Morris. Vamos, genio, hable. Dígame por qué tuvo que noquearlo y pisotearle la cabeza. En el corredor se va al oeste, se convierte otra vez en sí mismo, quiso decir Royster, en su propia esencia. Solo que el señor de amarillo ya le había mostrado el rostro, y en ese momento sacaba una pistola del bolsillo delantero derecho de la cazadora de cuadros. Se lo veía pesaroso. Usted creó uno de los personajes más importantes de la literatura estadounidense y luego se cagó en él, dijo Morris. Un hombre capaz de eso no merece vivir. La ira brotó dentro del Royster con una grata sorpresa. Si es eso lo que piensas, dijo, no has entendido ni una sola palabra de todo lo que escribí. Morris le apuntó con la pistola. La boca del caño era un ojo negro. Royster lo apuntó también, con un dedo nudoso a causa de la artritis, como si fuese su arma, y sintió satisfacción al ver que Morris parpadeaba y se estremecía un poco. No me vengas con idioteces de criticastros literarios. Estaba ya hasta la coronilla de eso mucho antes de que tú nacieras. ¿Qué edad tienes, por cierto? 22, 23. ¿Qué sabes tú de la vida? Y no digamos que ya de la literatura. Edad suficiente para saber que no todo el mundo se vende, contestó Morris. Royster, atónito, vino a negarse en lágrimas aquellos ojos irlandeses. No me dé lecciones sobre la vida. No, después de pasarse los últimos 20 años escondidos del mundo como una rata en un agujero. Ese reproche, la crítica de siempre. ¿Cómo se había atrevido a abandonar el cuadro de honor de la fama? Fue la chispa que transformó el enojo de Royster en cólera con todas las de la ley. Una cólera que Peggy y Yolanda habrían reconocido. Uno de esos arrebatos en que era capaz de lanzar vasos y romper muebles. Royster se alegró de ello. Mejor morir iracundo que amilanado y suplicante. ¿Cómo convertirías mi trabajo en dinero? ¿Has pensado en eso? Supongo que sí. Supongo que sabes que será como intentar vender un cuaderno de Hemingway robado, o un cuadro de Picasso, pero tus amigos no son tan cultos como tú, ¿verdad que no? Se nota en la forma de hablar. ¿Saben ellos lo que tú sabes?
Seguro que no, pero les has vendido la moto. Les has llenado la cabeza de aire y ahora se las prometen muy felices. Te creo muy capaz de eso, tienes un pico de oro. Me parece a mí, pero sospecho que ese oro es falso. Cállese, habla como mi madre. Eres un vulgar ladrón, amigo mío, y hay que ser imbécil para robar algo invendible. Cállese, genio, se lo advierto. Royster pensó, ¿y si aprieta el gatillo qué? Se acabaron las pastillas, se acabaron las lamentaciones por el pasado y por el reguero de relaciones rotas que quedaron a lo largo del camino como coches accidentados. Se acabó también la escritura obsesiva, esa acumulación de cuadernos unos tras otros, como pequeñas montañas de excrementos de conejo esparcidas por un sendero en el bosque. Quizá una bala en la cabeza no estaría tan mal, mejor que el cáncer o el Alzheimer, el mayor de los horrores para cualquiera que se haya ganado la vida mediante el ingenio. La noticia traería titulares, eso por descontado, y él ya había sido objeto de muchos incluso antes del condenado reporte en el Time. Pero si aprieta el gatillo, no tendré que leerlos. Eres un imbécil, dijo Royster. De pronto se hallaba en una especie de éxtasis. Te crees más listo que esos otros dos, pero no lo eres. Al menos ellos entienden que el dinero puede gastarse. Se inclinó hacia adelante con la mirada fija en aquel rostro pálido y pecoso. ¿Sabes qué, chaval? Los tispejos como tú son la deshonra de los lectores. Último aviso, repuso Morris. Me cago en el aviso y me cago en tu puta madre. Pégame un tiro o sal de mi casa. Morris Belmont le pegó un tiro.